Buenos días. Hoy veremos otros temas que tienen que ver con la rama ejecutiva. Eh, Esto quiere decir cómo además está conformada la rama ejecutiva. Ya vimos una primera parte sobre las funciones y deberes de la rama ejecutiva y hoy vamos a ver otras funciones y cómo está conformado esta rama ejecutiva. Vamos a hablar en primer lugar de manera muy general que tiene que ver con los ministerios, con las superintendencias, pero al final vamos a ver un poco las normas que saca el Ejecutivo a través de los decretos. Entonces, en lo que tiene que ver con el ministerio, lo primero que hay que decir es que el artículo 207 de la Constitución dice algo también muy importante que tiene que ver con la edad de quien va a ocupar el puesto de ministro. Y dice el artículo 207 que para ser ministro o director del departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara, es decir, 25 años. Esto a mí también no me ha cuadrado mucho porque, como lo dije anteriormente, para ser presidente de la República se requieren 30 años, para ser senador se requieren 30 años, para ser representante se requieren 25 años. Y yo creo que una de las funciones más importantes que existe en el país es el de ser presidente. Y para ser presidente con 30 años mínimo creo que es muy poco. Yo creo que allí hay que llegar en la madurez, digámoslo así, 50, 60 años en adelante. Y lo mismo para ser senador o para ser representante. Yo creo que las funciones del legislativo son supremamente relevantes como para dejárselo a un muchacho que solamente tiene 25 años. Y ni hablar entonces de los ministros. Ustedes saben que los ministros son las manos derechas del Ejecutivo. Y aquí en la norma se está diciendo que con 25 años tan solo uno puede ser ministro. Entonces, ni qué imaginar un ministerio de Hacienda, un ministerio de Educación, un ministerio del Interior o de Gobierno, de Justicia, con un muchacho de 25 años. Eso es lo que dice la norma. Ese es el respeto que uno debe tener con el constituyente, pero yo creo que son normas que se deben ajustar. Con todo el respeto de los jóvenes, yo creo que para ser ministro la edad debe ser un poco más avanzada por la experiencia que debe tener una persona de estas que son como especie de consejeros del Ejecutivo. Dentro de las funciones de los ministerios, para que ustedes lo tengan en cuenta y por qué yo recalco tanto en la edad, dice que los ministros en relación con el Congreso son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros. Entonces imagínense, los ministros también presentan proyectos de ley a nombre del gobierno. Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros 15 días de cada legislatura, informes sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo y sobre las reformas que consideren convenientes. Entonces, estas, entre otras, son algunas de las funciones que tienen los ministerios. Cómo se manifiestan los ministros, así como el juez se manifiesta a través de sentencias, el legislador se manifiesta a través de leyes. ¿Cómo se manifiestan los ministros? Los ministros se manifiestan a través de resoluciones básicamente, y estas resoluciones no pueden contravenir los decretos del presidente, ni las leyes del Congreso, ni la Constitución. Entonces, un poco lo que habíamos dicho con anterioridad con la rama legislativa. Recuerden que hay una jerarquía normativa al estilo de Kelsen, en donde la Constitución está por encima de todo, o si se quiere los tratados internacionales de derechos humanos, y luego en su orden van a seguir los actos legislativos. Y en ese sentido hay una jerarquía y hay una pirámide a la colombiana, en donde los decretos están por encima de las resoluciones, las leyes están por encima de los decretos. Entonces una resolución no puede estar por encima de un decreto, una ley o una constitución. Pero eso es lo que uno ve en la práctica constitucional. Muchas veces en la práctica constitucional uno ve oposiciones entre las resoluciones, entre los decretos, entre las leyes. Entonces, por eso la ley 153 es tan inteligente al decir que establece unas reglas para resolver problemas de interpretación, ley especial sobre la general o sobre la jerarquía o sobre la favorabilidad, o la ley general sobre la especial o la favorabilidad. Bueno, entonces yo creo que esto va a ser muy importante. Esto inclusive ha creado riñas entre el gobierno. Hay ministros que se oponen de alguna manera a lo que dice otro ministro, o inclusive ministerios oponiéndose a lo que el mismo el Ejecutivo piensa. Entonces yo creo que aquí es donde se exige coherencia y coordinación dentro de la parte interna de la rama ejecutiva. Y hoy con mayor razón. Estas resoluciones son de contenido general, particular o concreto, entonces para tener muy en cuenta.
Dentro de la rama ejecutiva hay diferentes consejos. Hay consejos de ministros, hay Consejo Superior de Política Económica y Social, el COMPES pues, Consejo Superior de Comercio Exterior, Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, Comisión Nacional de Competitividad y otros consejos como el CONFIS, Consejo Superior de Política Fiscal, el Comité para la Atención de Desastres, el Consejo Nacional de Estupefacientes y otros consejos consultivos, por ejemplo el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral. Son diferentes consejos que hacen parte de la rama ejecutiva y que hoy por hoy con el tema del COVID son muy importantes tenerlos en cuenta en coordinación con este diálogo interinstitucional que debe tener el Ejecutivo con las demás administraciones locales. Si esto opera bien, yo creo que el país lo podemos sacar adelante con el tema del coronavirus. Hay una normatividad general que regula de alguna manera los ministerios y los departamentos administrativos. Luego se dice que la presidencia de la República está integrada por el conjunto de servicios auxiliares del presidente de la República y su régimen será el de un departamento administrativo. Así encontramos la Secretaría General de la Presidencia de la República, creada por la Ley 3 de 1898, imagínense, es bien viejísima la norma. Luego se transformó por el Decreto 133 de 1956 en el Departamento Administrativo en plena época del golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla. Los departamentos administrativos entonces se han regulado por el decreto 146 de 1976, la ley 55 de 1990, el decreto 1680 de 1991, el decreto 4656 de 2006, entre otras normas que han aparecido después de esta época para regular los departamentos. La ley 489 de 1988, ustedes saben que es una ley muy importante con respecto a la organización administrativa, y en esta norma, en el artículo 47, se habla del Consejo de Ministros, y allí en el Consejo de Ministros, en este artículo se dice que este estará conformado por todos los ministros convocados por el presidente de la República. Mediante convocatoria expresa podrán concurrir también los directores de departamento administrativo, así como los demás funcionarios o particulares que considere pertinente el presidente de la República. En este momento, insisto, con el tema del COVID, es muy importante estos temas, estos consejos que se hacen de manera extraordinaria para hacer consultas y asesorías de cómo se enfrentan las políticas públicas generales para enfrentar esta pandemia. Sin perjuicio de las funciones que le otorgan la Constitución política o la ley, corresponde al presidente de la República fijar las funciones especiales del Consejo y las reglas necesarias para su funcionamiento. Entonces esto es del resorte del Ejecutivo para mirar cómo va a funcionar este Consejo de Ministros y además algunos que hacen parte de los departamentos administrativos. Otras funciones generales de estos ministerios y departamentos administrativos tienen que ver con formular las políticas de sus respectivos despachos, dirigen la actividad administrativa, ejecutan la ley, son voceros del gobierno, presentan proyectos de ley, atienden citas de las cámaras, toman parte de los debates por intermedio de ministros. Entonces es una parte muy importante en el Ejecutivo. El Ejecutivo solo no funciona, como lo dije anteriormente, el Ejecutivo no es solamente el presidente Iván Duque, el Ejecutivo son los ministerios, los departamentos administrativos, pero si se quiere uno también incluye a los alcaldes, si se quiere uno incluye también a los gobernadores, hacen parte de esta rama ejecutiva. Las mismas universidades públicas que son autónomas funcionan como un órgano también de la rama ejecutiva. Lo más importante aquí es que cada uno de estos ministerios genera una política pública para sacar adelante el ministerio. Por ejemplo, piense usted en el Ministerio de Justicia, todas las políticas que puedan haber, propuestas de reforma a la justicia, el Ministerio de Trabajo, las propuestas que puedan haber en materia laboral, y así entonces con el Ministerio de Educación y así sucesivamente. Hay un listado de ministerios, estos ministerios algunos de manera muy recurrente han quedado en la rama ejecutiva, otros han ido moderando, se han ido transmutando en otros ministerios, pero históricamente existió un Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Minas y Energía, que hoy por hoy es muy importante con la explotación de las minas y los recursos naturales, en donde hay que hacer mucha vigilancia con el tema pues que genera tensión con el control previo
que se debe hacer con materia de los recursos naturales que están en la parte de territorios indígenas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación, que es sumamente importante en el país, el Ministerio de Vivienda, con todas estas políticas de vivienda de interés social también es muy importante como un derecho progresivo que nosotros tenemos que cumplir en la Constitución con la vivienda como un derecho social fundamental, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud. Imaginen ustedes el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el trabajo que tiene hoy por hoy con el COVID, ¿cierto? Para organizarnos territorialmente cómo se está manejando el tema de la salud. En la ley 489 de 1988, en el artículo 65 también se hace una referencia a los departamentos administrativos que es bueno tener en cuenta. Allí se dice que la estructura orgánica y el funcionamiento de los departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, se rigen por las normas de creación y organización. Habrá en cada uno un director de departamento y un subdirector que tendrán las funciones en cuanto fueren pertinentes, contempladas para el ministro y los viceministros respectivamente. En los departamentos administrativos funcionarán además las unidades, los consejos, comisiones o comités técnicos que para cada uno se determine. Eso es a lo que yo hacía referencia anteriormente. Si estas son funciones y deberes de un ministerio o un departamento, por ejemplo, imagínese uno con 25 años, ¿qué podría uno hacer para ir toda una política nacional? Entonces a mí me parece que son normas que hay que empezar a promover a través de actos legislativos para que la edad en estos ministerios sean todavía más altas. Dentro de los departamentos administrativos también esto ha variado porque esto depende mucho de la organización política, administrativa y económica que un ejecutivo haga. Entonces ha existido diferentes departamentos administrativos, por ejemplo el departamento administrativo de la presidencia, el del Departamento Nacional de Planeación, el departamento administrativo de seguridad, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. Imaginen este departamento lo importante hoy por hoy con el tema del COVID. Dentro de la rama ejecutiva, entonces podemos dejar así grosso modo el tema de los departamentos y hay también dentro de la rama ejecutiva algunas superintendencias que vigilan también un poco el quehacer de la política nacional. La superintendencia sin personería jurídica, por ejemplo, según la ley 489 del 98, en el artículo 38 hace una mención a esta parte, en donde dice que la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada por los siguientes organismos y entidades. Del sector central, por ejemplo, dice que están las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica y allí entonces cumplen funciones de inspección y vigilancia u otras delegaciones que haga el presidente. También hay otras superintendencias que tienen que ver con la industria y comercio, la superintendencia de puertos y transporte, la superintendencia de subsidio familiar, entre otras superintendencias que ayudan un poco a sacar adelante estas políticas del gobierno. Hay otro tipo de organismos o entidades que hacen parte también de la rama ejecutiva que tienen que ver con unas unidades administrativas especiales sin personería. Entre estas está del sector descentralizado, por ejemplo, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y además hay unas superintendencias con personería jurídica que tiene que ver con la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Notaría y Registro, Superintendencia de Economía Solidaria, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Así que hay toda una estructura dentro de la rama ejecutiva y todos estos son organismos u oficinas que muestran, como lo he dicho desde atrás, como la rama ejecutiva es una de las más poderosas, porque si usted piensa en la rama judicial, no tiene todos estos organismos y todas estas entidades. Y no he terminado. Dentro de la rama ejecutiva también existen otros órganos autónomos, en donde están, por ejemplo, los entes universitarios autónomos, la Comisión Nacional de Servicio Civil, la Comisión Nacional de Televisión, corporaciones autónomas regionales, el Banco de la República, que me imagino en el tema de COVID también va a empezar a sacar diferentes directrices y políticas para ir mirando cómo vamos saliendo o cómo vamos haciendo frente al tema de la emergencia económica, como ya han venido saliendo varios decretos ya en donde se va a regular un poco qué es lo que va a pasar con la economía en este país y en donde los efectos apenas van a empezar a darse.
Otros órganos tienen que ver con las entidades privadas con funciones públicas, entre ellas está la Federación Nacional de Cafeteros, las cámaras de comercio, las curadurías urbanas. Dentro de los entes públicos de naturaleza única, por ejemplo, está el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo de Garantía de Entidades Cooperativas, la Central de Inversiones, por ejemplo, también hace parte de estos órganos. Bueno, otro punto importante que hay que tener en cuenta dentro de la rama ejecutiva tiene que ver con la aplicación provisional de los tratados por parte del Ejecutivo. En el artículo 224 se dice que los tratados para su validez deberán ser aprobados por el Congreso. Recuerden ustedes que los tratados deben ser ratificados allí, pero como he dicho yo siempre, la última palabra la va a tener la Corte Constitucional. Es la Corte Constitucional en última la que dice si un tratado entra o no. Sin embargo, el presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Yo creo que esta es una política que se va a venir a nivel internacional, un poco tratados que van a llevar a ciertos acuerdos para mirar cómo salir de esta crisis económica que se está dando y que se va a dar. Y no solamente de la crisis económica, sino temas de derechos y de políticas sociales, económicas, que van a suceder con el tema de la consecuencia de esta pandemia. En este caso, tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Entonces eso no significa pues que el Ejecutivo toma el tratado y que el tratado ya se quedó simplemente por la práctica y la ejecutividad del tratado, sino que se requiere igual que sea ratificado por el Congreso. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado. Pero a esto hay que echarle mucho ojo de ahora en adelante porque van a venir una serie entonces de políticas que tienen que ver con esta regulación y allí hay que ponerle cuidado porque en últimas hay una línea argumentativa que dice que el COVID no solamente es un tema de salud, sino que detrás hay todo un debate sobre la política internacional, de qué potencia es la que quiere manejarnos, si es China, si es Estados Unidos, si es Rusia. Entonces es bueno ponerle cuidado a esto por los tratados que puedan venir, no solamente tratados que agrupen América Latina o tratados que tengan que ver con países en América Latina y con algunas potencias. Yo creo que este es el trasfondo político que no se puede dejar de lado al margen pues de lo que está pasando con el tema de la salud, porque eso es una realidad. En la parte de la función administrativa, el artículo 209 es muy diciente para decirnos que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Un artículo que va a ser muy recurrente ahora porque imagínense, la función administrativa debe ir de la mano no solamente de los entes territoriales, sino lo que está pensando el Ejecutivo desde Bogotá y la misma administración local en Bogotá, ¿cierto? Y miren ustedes que es un servicio prestado a nivel general, porque es un servicio público. Y miren ustedes que está basado en principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad. Y ya hay gente que está diciendo que los decretos que está sacando el presidente de alguna manera están atropellando a los ciudadanos. Entonces, eso es lo que hay que entrar a vigilar un poco, cómo estos decretos de alguna manera impulsan las políticas a sacarnos adelante en esta pandemia, pero al mismo tiempo cómo estos decretos no vayan en contra también de derechos fundamentales y de la misma carta política. Entonces, el artículo 109 sobre la función administrativa es muy importante hoy en día. Otro punto importante que hay que tener en cuenta en este decreto de emergencia económica es lo que tiene que ver con la fuerza pública. Recuerden ustedes que la fuerza pública entonces está para, de alguna manera, es cuidar del Estado, cuidarnos a nosotros mismos sobre posibles ciudadanos que se desesperan y que hay que tratar de evitar pues problemas o lo que pasó, por ejemplo, ayer en la cárcel Modelo, en donde hubo más de 20 muertos. Entonces yo creo que a esto hay que ponerle cuidado poco cómo van a ser estas políticas del Estado y cómo se va a empezar a responder, porque hay que tratar de evitar llegar a una conmoción interior. Dentro del artículo 16 entonces se refiere un poco a la fuerza pública y se dice allí que esta estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Por ahora estamos haciendo mucha apelación, nos está recurriendo mucho a la policía, no a las fuerzas militares. Las fuerzas militares se sacan es cuando ya el Estado está dentro de una conmoción interior o en un decreto de guerra, por ejemplo. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.
Así que en un estado de estos, todos nosotros podemos ser llamados a defender de alguna manera, como se dice, la patria o el Estado, no solamente a nivel interno, sino lo que pueda pasar a nivel internacional. Y así también hay unos límites. Eso no significa entonces, como dicen muchos, que la fuerza pública está para cometer toda la arbitrariedad y el autoritarismo de un Estado. No, la fuerza pública dentro de un Estado de Derecho se necesita, y más en democracias debilitadas y que apenas están desarrollando. En el artículo 219, la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionan con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo, y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función de sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Así que aquí pueden ver un poco la importancia que tiene la fuerza pública para ejercer su poder de manera legítima, y no podemos rechazarlo cuando esta fuerza lo hace. Otra cosa es lo que ha pasado con los SMAT, por ejemplo, en el tema del movimiento estudiantil, en donde de alguna manera han excedido la fuerza, y muchos pregonan porque el SMAT desaparezca, que hace parte también un poco de todas estas fuerzas que ayudan a controlar los disturbios a nivel nacional. Pero una parte importante también tiene que ver con los decretos, un poco los decretos que hace el presidente. Y aquí entre los decretos entonces están los decretos de contenido legislativo, y entre estos decretos están los decretos con fuerza de ley, los decretos legislativos, decreto del Plan Nacional de Desarrollo, decretos estatutarios. Esto va a ser muy importante un poco entonces cómo el presidente saca políticas a través de los decretos. Entonces, en el Estado de Derecho de 1886, inclusive el presidente estaba para hacer códigos y para hacer leyes. Afortunadamente, en la Constitución del 91 esto desaparece, pero eso no significa que el presidente o el Ejecutivo no haga leyes. Hace leyes denominados decretos ley, ¿cierto? Decretos legislativos. Entonces, un poco un leguleyo, un abogado leguleyo diría que el presidente no hace ley porque la ley la hace el Congreso, pero eso es una cuestión muy formalista de entender el derecho, porque el Ejecutivo hace ley, y hace ley a través de los decretos ley, porque en última la naturaleza de la ley y el decreto es la misma, es decir, tienen de alguna manera, representan un hecho jurídico, tienen una cópula del deber ser y tienen una consecuencia jurídica. Lo mismo pasa con los gobernadores y los alcaldes, hacen leyes, claro, a través de las ordenanzas, de los acuerdos. Entonces un poco es una discusión leguleya que hacen los abogados, pero por ahora hay que entender que el presidente hace leyes, y hace leyes transformadas en decretos. Así que dentro de estos decretos es importante tener en cuenta como el artículo 150, en donde están las funciones del Congreso, básicamente en el ordinal 10, allí se dice que el Congreso allí tiene la facultad de hacer leyes especiales. Esta se la delega al presidente para habilitarlo hasta por 6 meses para legislar por una sola vez. Estos decretos siguen teniendo vigencia aún después de cesar la facultad extraordinaria del presidente. Legisla sobre cualquier cosa, excepto sobre expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco o decretar impuestos. En estos decretos no hay control automático, pero sí control posterior. Eso es bueno tenerlo en cuenta. No hay control automático, pero sí control posterior. En los decretos ley con fuerza de ley. En estos decretos no hay control automático, pero sí control posterior, entonces, como lo había dicho, y allí hay que tener muy en cuenta una línea jurisprudencial que tiene la Corte para mostrarnos este tema. Básicamente la C 228-2004 nos muestra toda esta discusión sobre el poder o la facultad o la competencia o el margen de acción que tienen los decretos ley con fuerza de ley en el país, en donde entonces está un poco la doctrina que ha creado la Corte sobre su control de constitucionalidad. Entonces hay un control posterior por parte del ciudadano para mostrar cómo un decreto de estos puede ir en contra de la Constitución. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, son los decretos estatutarios. El decreto estatutario básicamente tiene que ver con intervenir con normas fundamentales, entonces habrá que mirar bien cómo queda la constitucionalidad. O el plan de desarrollo, que a pesar de que se hace por medio de un decreto, que es el plan de desarrollo, pues tiene que haber una ley de plan de desarrollo, pero también allí hay vigilancia por parte de la Corte Constitucional por alguna demanda que presente el ciudadano. Por colocar algunos ejemplos, está el decreto 1615 de 2003 que suprimió Telecom. Si uno le pregunta a un bolchevique, por ejemplo, a aquellos que hacen oposición en el país, qué piensa de lo que sucedió con Telecom, pues va a decir que fue una masacre laboral, etcétera, etcétera, y sin entrar en esa discusión, miren ustedes que fue a través de un decreto
que suprimió Telecom y no sabemos, habría que hacer una revisión cómo fue esa discusión constitucional, cómo fue esa discusión desde el ciudadano interponiendo demandas para mirar hasta dónde ese decreto fue constitucional y eliminar Telecom, o el decreto 1760 de 2003. En este se cinde Ecopetrol, se crea la empresa nacional de hidrocarburos. Entonces son políticas que tienen que ver con grandes empresas. No se trata acá de hablar de 1.000 pesos, sino de miles y miles de millones, y por eso allí hay que ponerle mucho cuidado a estos decretos que saca el presidente. Los decretos legislativos tienen que ver con los estados de excepción, por ejemplo, este que saca el presidente en estos momentos sobre el de emergencia económica, está el otro, el decreto de guerra, y está el otro sobre la conmoción interior, que ojalá no lleguemos a ninguno de estos dos estados. Estos decretos legislativos tienen control automático y puede operar de oficio. Un poco lo comenté en las otras presentaciones. Este decreto que acá saca el presidente, la Corte puede decir si es constitucional o no, y puede operar de oficio pues a través de la Corte Constitucional. Antes la Corte Suprema se inhibía de controlar esos decretos por el tema de la separación de poderes, pero la doctrina cambió en la sentencia C004 de 1992. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la Corte Suprema tenía pues dentro de sus funciones un poco lo que hace ahorita la Corte Constitucional, y muchos de sus fallos para hacer control era inhibirse, es decir, no decidir de fondo. O en muchos decretos también, los decretos eran para decir que era exequible, es decir, la Corte Suprema no se tomó su verdadero papel para cumplir con ese control constitucional, por no entrar entonces en esos debates con la separación de poderes, o si estaba usurpando entonces el poder del legislativo o el poder del ejecutivo. Pero eso era un poco, se debía a la conciencia privatista que existía o que ha existido todavía. Eso tiene que ver un poco con ese imperio de la ley, con ese legalismo que ha estado ramplante en Colombia. Pero la Corte Constitucional afortunadamente sí se ha tomado este rol de mostrar un poco cómo no se trata de inhibirse siempre, sino de fallar de fondo, de decir si una norma es inconstitucional o inexequible, ¿cierto? Entonces me parece a mí que allí hay una buena tarea de la Corte Constitucional a partir de los años 90. Para el tema de la Corte Suprema uno podría ir a Mario Cajas o el mismo Manuel José Cepeda. Con Mario Cajas